Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más del programa Panorámico, programa del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que se transmite a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en el Canal 7. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Vázquez Liñán, catedrático e investigador de la Universidad de Sevilla. El tema a tratar es la situación política en el Cáucaso. Buenas tardes, doctor Vázquez. Sea bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, es un placer. Como estábamos mencionando, ¿verdad? El tema central del programa queremos que sea la situación política en el Cáucaso. Eso nos lleva irremediablemente a tratar de entender cuál es la situación política que se vive en este momento en la Federación Rusa. Tenemos entendido que después del colapso de la Unión Soviética, pues hay una especie de sentimiento frustrado en la población rusa sobre querer volver a ocupar un lugar de primera línea en el escenario internacional. ¿Es así? Sí, la verdad es que después de 1991, momento en el que la Unión Soviética desaparece y por lo tanto tenemos 15 nuevas repúblicas, 15 nuevos países, todas estas repúblicas van a buscar su nueva identidad. Es una identidad que podíamos llamar postsoviética, simplemente cronológicamente, y en Rusia es desde luego la gran potencia que sale de la Unión Soviética y también está buscando su identidad, una identidad que no le ha sido fácil encontrar, puesto que había muchas contradicciones, ¿no? En este momento es cierto que a partir de 1991 Rusia hace un esfuerzo por no dejar de ser, más que por volver a ser, sino por no dejar de ser una potencia de primer orden. Rusia está, entre comillas, condenada a ser una potencia de primer orden, puesto que, aunque solo sea por el espacio geográfico que ocupa, por el potencial militar que tiene, por los recursos naturales y también por la historia que tiene detrás, está llamada a ser, sin duda, uno de los países más importantes, no solo regionales, sino a nivel mundial. No obstante, desde 1991 ha pasado por diferentes etapas. Una primera etapa en la que fue la presidencia de Yeltsin, en la que efectivamente se abrió, hubo un intento, al menos declarado, de intentar ir hacia una democratización del país, que venía de un régimen de partido único, y efectivamente se dieron pasos en esa dirección. Es cierto que esos pasos estuvieron acompañados por un gran caos económico que no podía ser de otra forma, bueno, quizá pudo ser de otra forma, pero resultaba relativamente comprensible teniendo en cuenta el cambio tan fuerte que se produjo en 1991. Si hablamos solo del económico, de una economía planificada a una economía de mercado, o supuestamente una economía de mercado. Pero después, estos ciertos avances democráticos y al mismo tiempo este caos, que van paralelos, sufren un cambio, ambos, en 1999, con la llegada al poder como primer ministro primero y en 2000 ya como presidente de Vladimir Putin. Vladimir Putin va a tener un estilo muy diferente y va a intentar de alguna forma devolver a los rusos el orgullo de serlo, pero utilizando métodos probablemente que podríamos definir como al menos autoritarios, ¿no? Autoritarios en el sentido de que él se va a presentar como el que acabe con el caos de los años 90 y el que instaure en Rusia la estabilidad y la vertical del poder. Bien, este mensaje va a ser bien recibido por parte de la población rusa, pero lo cierto es que para llevarlo a cabo ha utilizado, como decía, métodos que no siempre son propios de una democracia. Y por eso hablamos, el caso de la guerra de Chechenia es uno de los más... Guerras de Chechenia hubo tanto en la presidencia de Yeltsin como en la de Putin, desde luego, pero el caso de la guerra de Chechenia es un ejemplo terrible de cuáles han sido los métodos del presidente Putin, ¿no? Entonces, es cierto también que, acompañado por la subida operada en los precios del petróleo desde el año 2000, Rusia ha pasado por un periodo de bonanza económica, lo cual ha sido muy bueno para, digamos, los bolsillos de los rusos de a pie. Es decir, ha habido un incremento medio, porque ha habido también de todo, no hay excepciones, pero un incremento medio de la capacidad adquisitiva del ciudadano medio ruso. Pero, como decía, esto ha ido acompañado de unos procesos muy, muy poco democráticos.
Podríamos decir entonces que en este momento el hombre fuerte de Rusia es Vladimir Putin y que de alguna manera le ha funcionado este discurso que sí ha encendido el nacionalismo que andaba apagado de los rusos. El hombre fuerte de los últimos 10 años en Rusia ha sido, qué duda cabe, Vladimir Putin. Incluso después de dejar la presidencia, aunque ha dejado la presidencia pero no el poder, puesto que sigue siendo a día de hoy el primer ministro de la Federación Rusa, incluso con el cambio de presidencia, ¿no? Parece que todavía hay ciertos choques internos entre presidencia y la jefatura del primer ministro, pero todavía creo que en el imaginario colectivo el hombre fuerte sigue siendo Vladimir Putin. Siendo así, entonces, el presidente Medvedev, de alguna manera, podríamos decir, ¿responde a los intereses del primer ministro Putin? Bueno, el actual primer ministro Putin fue quien eligió a un candidato que era ganador de partida, puesto que las condiciones no eran iguales para todos los posibles candidatos. Es decir, el candidato que eligió Putin fue el propio Medvedev y, por lo tanto, apostó directamente a caballo ganador. Lo nombró él. Por desgracia es así, lo digo por desgracia porque el proceso no fue todo lo abierto y transparente que nos hubiese gustado a los que estamos interesados en ese país, ¿no? Pero sí, claro que sí. Desde este punto de vista, Medvedev seguiría de alguna forma atado a las políticas que dejó Vladimir Putin. Bueno, vamos a ir a un corte y al volver quisiéramos retomar el tema, sobre todo de ver de qué forma ha incidido el poder de Putin, la actual presidencia de Medvedev, en la situación política del Cáucaso. Sobre todo porque tenemos el antecedente del conflicto de Chechenia en la década de los 90 y es un conflicto que sigue ahí latente, pero sobre todo el conflicto del 2008 en la región de Osetia del Sur y Abjasia, que debemos tener muy presente. Perfecto. Vamos a un corte y volvemos.